Viene ahí un cura, no sé quién es, no lo conozco, totalmente desconocido, invitado también especial, y leyó una carta, supuestamente de Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, quien fue embajador aquí en Venezuela. Una carta verdaderamente llena de odio, de desastre nacional. La carta de Pietro Parolin, una cosa rara, que el secretario de Estado del Vaticano mande una carta a la Asamblea General de Fedecámara. Estas son las noticias más relevantes de hoy. Hola, hola, sean bienvenidos a una emisión más de Noticias Internacionales. La mejor información del momento y arrancamos con noticias de Venezuela hoy. Mucha tensión aumenta la presión sobre el régimen chavista. Hace pocas horas el gobierno estadounidense impuso el control de máxima presión en contra de Rusia, Cuba y Venezuela para erradicar a todas las organizaciones criminales que se vinculen con el régimen dictatorial. La justicia norteamericana afirmó que desplegarán a cientos de militares en la frontera de Venezuela para detener a cualquier cargamento de narcotráfico que intente entrar a territorio venezolano. El presidente Biden ha anunciado que Estados Unidos comenzará a aplicar fuertes medidas sobre el régimen de Maduro. Los países internacionales se encuentran trabajando en conjunto con la ONU para implementar medidas inmediatas que den con la captura del señor Nicolás Maduro. He decidido activar las fuerzas del Comando Sur que están en el Caribe para la expulsión del régimen de Nicolás Maduro. Los venezolanos necesitan democracia justa, no una dictadura que se empeña en opacar y castigar al pueblo venezolano. Maduro debe salir y no pretendo una negociación con ninguno del régimen. Venezuela necesita nuestra ayuda y por medio de una intervención es que lo vamos a conseguir. Ya todas las opciones pacíficas se le han agotado al régimen, solo quedan las opciones más fuertes que Estados Unidos tiene sobre la mesa. Ya el presidente Juan Guaidó ha pedido a la comunidad internacional que dé luz verde y que se pueda aplicar una inminente intervención militar en Venezuela. La Corte Penal Internacional también afirmó que el régimen de Maduro está conformando a poderosas bandas delictivas para protegerse de cualquier daño internacional. Además, le están entregando armas a estos criminales para que se desplieguen por las diferentes ciudades del país y repriman a personas que están en contra de su mandato. Estos actos del chavismo pasan por encima de los derechos humanos y por eso la ONU junto a varios países, tanto regionales como internacionales, se han unido para imponer justicia sobre el régimen de Nicolás Maduro. Cuando yo escucho 187 ya o intervención ya, yo lo entiendo claramente. Todos queremos que sea hoy, ayer, antier, hace un año, que nunca hayamos vivido esta tragedia que padecemos los venezolanos. Claro que lo entiendo. Claro que lo sufro con cada uno de ustedes, que lo sufrimos cada uno de nosotros. Pero también sabemos que responsablemente hemos dado los pasos necesarios con responsabilidad. Ya todo está preparado para capturar en las próximas horas al dictador Nicolás Maduro. También por otra parte el régimen se encuentra muy preocupado por los anuncios del gobierno estadounidense y ordenó a la Fuerza Armada Bolivariana el inmediato despliegue y estar atentos de lo que se viene. Prepárese, fue lo que afirmó el dictador venezolano. Los misiles que están en manos de la tiranía ya están preparados al norte de Venezuela, apuntando hacia cualquier objetivo que entre al territorio venezolano. Nicolás Maduro sabe muy bien que ya la operación está en marcha. Con ayuda de los países se va a lograr expulsarlo y realizar elecciones democráticas en Venezuela. Por otra parte, el dictador Maduro pidió explicaciones al secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, sobre la carta que envió a la principal patronal del país, Fedecámaras, y que según el gobernante estaba cargada de odio. Explícanos, Pietro Parolin, ¿qué tienes que ver tú como canciller del Vaticano en los asuntos de Venezuela? Y manda una carta llena de veneno, de odio, de intrigas, de cinismo y de ataques, afirmó el dictador Maduro durante el acto al referirse de la celebración de la Asamblea Anual de Fedecámaras, en la que fue leída la misiva enviada por el cardenal. Conozco su compromiso con el desarrollo económico y social del país y los esfuerzos que están realizando en la promoción de una Venezuela más justa, democrática, productiva y emprendedora, en la que reine una verdadera justicia social. Al igual que ustedes, considero que es importante que la sociedad civil sea también protagonista de la solución de la crisis actual de ese amado país, una solución que solo se dará si los venezolanos, y especialmente los que tienen algún tipo de responsabilidad política, están dispuestos a sentarse y a negociar de un modo serio sobre cuestiones concretas que den respuestas a las verdaderas necesidades de los venezolanos.
La carta que criticaba a Maduro fue leída por el obispo auxiliar de Caracas, Ricardo Barreto, y en la misma, Parolin pedía impulsar el diálogo en el país. En el texto se señalaba que es importante que la sociedad civil también sea protagonista de la solución de la crisis actual que se vive en el país venezolano. La solución a la misma solo se dará si los venezolanos, y especialmente los que tienen algún tipo de responsabilidad política, están dispuestos a sentarse a negociar de un modo serio, consideró Parolin, el responsable de la sociedad civil y de la comunidad internacional. Finalmente, el secretario de Estado del Vaticano aseguró que la carta leída por Barreto, que si una negociación tiene éxito, sería necesaria una gran generosidad y paciencia. Para Maduro, este mensaje es una cosa rara y tras pedirle explicaciones a Parolin, puso en duda que la haya escrito. No me consta que él la haya enviado. Dicen que él envió una carta y yo solo me pregunto, creo que no. Creo que Pietro Parolin tiene mucho trabajo en Roma, no creo que tenga tiempo para escribir esta carta de verdad, afirmó el dictador. El mandatario también descalificó al obispo auxiliar de Caracas y dijo que fue el único discordante en la asamblea de Fedecámaras que, pese a sus diferencias marcadas con el régimen, apostó a invitar a la vicepresidenta Delcy Rodríguez al evento. Una carta verdaderamente llena de odio, de desastre nacional. La carta de Pietro Parolin. Una cosa rara, que el secretario de Estado del Vaticano mande una carta a la Asamblea General de Fedecámara. ¿Qué tiene que ver el canciller del Vaticano con la asamblea de una organización empresarial venezolana? Pregunto yo, ¿qué tiene que ver? Explícalo, Pietro Parolini. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver tú como canciller del Vaticano en Venezuela? Y mandó una carta llena de veneno, de odio, de intrigas, de cinismo, de ataques. Por otra parte, un grupo de 30 organizaciones no gubernamentales de Venezuela rechazó la represión y restricciones ilegítimas que consideran que imponen los regímenes de Cuba y Nicaragua a los defensores de derechos humanos, a los trabajadores de la prensa y sociedad en general. En un comunicado difundido por la ONG Espacio Público, una de las firmantes de las organizaciones venezolanas pidieron a los regímenes de Cuba y Nicaragua el cese inmediato de la represión y el pleno cumplimiento de sus obligaciones asociadas al derecho internacional. También se solidarizaron plenamente con los activistas que exigen su derecho a vivir con dignidad. Según las organizaciones firmantes, el régimen de Cuba, al igual que el de Nicaragua, criminaliza los ejercicios de libertades fundamentales como el derecho a la asociación, a la represión, a la expresión, opinión e información, así como el derecho a la participación social y política. Fue la situación hospitalaria, la escasez de medicamentos y la crisis por la pandemia el detonante de las protestas en 25 ciudades de la isla. Levantando la imagen de su venerada Virgen de la Caridad, un sacerdote de Bejucal bendice a los manifestantes, cuyo clamor era el mismo que como pólvora encendió a toda Cuba. Es un pueblo que se sabe desarmado, pero también sabe que es mayoría y que ha perdido el miedo. La represión tras las multitudinarias manifestaciones pusieron en la mira internacional a un régimen que atribuyó tal descontento a los cortes de energía eléctrica que, según dijo, estaban a punto de ser resueltos. Las ONG se refieren a las protestas del 11 de junio en Cuba que se produjeron en el contexto de una grave crisis económica y sanitaria, con la pandemia fuera de control y una fuerte escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos que empujó a los cubanos a salir a las calles para criticar a la dictadura. En relación con Nicaragua, el texto manifiesta que la represión con este país centroamericano aumentó contra activistas, periodistas, líderes políticos y aspirantes a candidaturas en las próximas elecciones. En días recientes se registraron numerosas detenciones hasta principios de julio del 2021. Se contabilizaban unas 26 privaciones de libertad que también incluyen a defensores de derechos humanos, agrega el texto. Entre los firmantes del comunicado está el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, Un Mundo Sin Mordaza, Acceso a la Justicia, Centro de Justicia y Paz y el Centro para los Derechos de la Defensoría y la Justicia. Y por último, una ONG Foro Penal denunció que en Venezuela hay 276 personas detenidas a las que consideran presos políticos, 23 menos que en su último reporte reportado el pasado 13 de julio. La organización añadió en su cuenta de Twitter que del total de presos reportados, 260 son hombres y 16 son mujeres. Entre los detenidos hay 147 civiles y 129 militares. Asimismo reportaron que entre los reos hay un adolescente. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, informó en su cuenta de Twitter que certifica la lista de presos en la nación caribeña publicada por la ONG el pasado 21 de mayo que lidera la defensa de los
los considerados presos políticos en Venezuela, pidió que se evite utilizar a estos detenidos como piezas de negociación. Tras ellos reportaron 277 hombres, 22 mujeres. Igualmente la ONG señaló que desde el 2014 han registrado 15.734 detenciones con motivos políticos en el país. Pero esta es la manera de la dictadura para poderse defender de todos los ataques que recibe por su mal manejo del país y por su represión a la población venezolana. Y bueno, hasta aquí llegamos con esta emisión de Noticias Internacionales. Si el video te gustó, regala un me gusta y suscríbete, es totalmente gratis. Comparte esta información con amigos y familiares para que estén al tanto de lo que pasa en Venezuela y sus alrededores.